En cambio, si cambiamos de esta parte, de ese punto de conexión a esta parte que nos está diciendo nuestro circuito ahora, menos 11.89 voltios. Y en realidad que estamos midiendo es el voltaje en R4 o el voltaje entre los dos puntos de las resistencias de en serie R5 y R6. Solamente el haber cambiado este punto de conexión acá, evidenciamos que es necesario entender la comprensión de cómo conectamos nuestros equipos de medición, sea el punto negativo de la medición y el punto positivo. Estamos midiendo acá, acá y acá. En este caso, si quisiéramos medir el voltaje sobre R5, solo es necesario hacer un cambio, que sería este punto de conexión del multímetro que estamos viendo acá. Lo podemos bajar o simplemente subir el punto de conexión negativo acá. Vamos a subir el punto negativo. Vamos a buscarlo, dice R5, R6, dos resistencias en serie. Conéctelo entre el punto de las dos. Acá. Un nuevo voltaje, menos 5.89 voltios. Exactamente estamos viendo el voltaje en paralelo con R5. Nos está diciendo solamente ese cambio fue el que usted realizó. Ahora vamos a medir corriente sobre nuestro circuito. Durante la medición de corriente sí es necesario que tengan presente cómo ustedes van a realizar la conexión del circuito. En ese caso explicábamos anteriormente que para la conexión del voltaje colocábamos una punta acá y colocábamos el equipo de medición en voltaje DC, obviamente. Pero vamos a medir corriente ahora. Como les voy explicando, estos fusibles de protección están adecuados para una corriente máxima. En este caso, nuestra corriente no sobrepasa los 400 miliamperios. Si en el caso hubiese algún elemento que no se consumiera 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, es necesario que tengan en cuenta que lo deben conectar aquí precisamente, porque el fusible va a cambiar sus condiciones y el equipo de medición aplicaría otra metodología para realizar sus mediciones sobre ese elemento. Entonces, en este caso, vamos a tener un común siempre conectado acá. No pueden conectar la parte positiva acá y la parte negativa acá, porque estarían haciendo un mal uso del equipo, porque le está diciendo solo mido voltaje, ohmios y diodos acá. Y en este caso mido corriente acá, entonces van a medir corriente acá y con este punto de conexión. ¿Qué nos dice ahora? Miliamperios, amperios. En este caso nuestras escalas de medición van a ser de miliamperios, vamos a colocar miliamperios acá. Vamos a encenderlo. En este caso nos dice, correcto, está leyendo miliamperios, pero AC no, nuestras condiciones no son AC, son DC, de corriente continua. Entonces, así ya logramos entender que el equipo debe estar en miliamperios con su punto de conexión y en escala de miliamperios en un valor DC. No van a ser, no les vamos a medir porque las condiciones no nos van a dar como un valor exacto ni nada, porque son ¿cómo explicárselos? Referencias de medición de corriente distintas. No es lo mismo medir una corriente directa con una corriente alterna, y los equipos más adelante se van a dar cuenta que son distintas categorías y obviamente los teoremas, muchos principios van a cambiar el solo hecho de ser una corriente alterna o una corriente directa, en la cual podemos evidenciar un cambio constante como si se presenta en corriente alterna. Entonces, en este caso, vamos a hacer el anterior. Miliamperios DC, vamos a cambiar la punta a miliamperios. Listo. Correcto, ahora sí tenemos miliamperios. En este caso, las mediciones de corriente, lo venimos diciendo, hay que abrir el circuito. Vamos a medir la corriente en R5 y R6. Tiene que ser la misma porque están en serie. Vamos a levantar la parte de la conexión del puente y vamos a conectar el positivo de nuestro equipo de medición y la parte negativa. Ya abrimos el circuito. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrarlo otra vez con el equipo de medición. Entonces
¿Qué nos dice? Exactamente, tenemos una corriente de 4,33 miliamperios sobre R5 y R6, que es aquí. Ya, obviamente las características cambiaron, es una corriente positiva, entonces colocamos el equipo en orden correcto. Así para todos los equipos, para todas las mediciones de corriente. Vamos a realizar otra nueva medición. ¿Qué tenemos que hacer? Levantamos el circuito, cerramos el puente donde antes lo había, en este caso, perdón. Ahí, volvimos a tener el mismo puente de conexión y ahora vamos a medir corriente sobre este punto. Sí, exactamente acá. Acá y acá. 6,21 miliamperios. ¿Cuál fue nuestra medición? Levantamos el punto de conexión entre estas dos resistencias, que sería este precisamente, este punto, este pequeño punto, lo abrimos y vamos a medir, estamos viendo exactamente la corriente por R1, que nos está diciendo que es de 6,21 miliamperios en corriente continua. Y así se realizan las mediciones de corriente para cada uno de los elementos. Se abre el circuito, sea, ejemplo, queremos abrir sobre R9, se abre el circuito, abrimos un punto acá, colocamos nuestro equipo de medición, cerramos y medimos la corriente. Así para los diferentes tipos de medición de corriente continua en nuestros circuitos.